Bien, esta presentación se corresponde con el módulo 4 del taller práctico de la evaluación de riesgos del CPI de Plasencia, en la cual pues, os vamos a transmitir los factores de riesgos identificados en los equipos de trabajo que habitualmente utilizáis en vuestro puesto de trabajo, así como los posibles que pudieran producirse. También sus riesgos asociados, las medidas preventivas de protección u organizativas que hay que adoptar para eliminarlos, controlarlos o reducirlos, y también su planificación. Lo que pretendemos con este módulo 4 pues, es que sepáis identificar los factores de riesgos derivados del uso de los equipos de trabajo y que podáis sugerir pues, esas medidas preventivas o acciones correctoras para eliminarlos o controlarlos cuanto antes, y que adquiráis los conocimientos sobre la forma segura de actuar cuando identifiquéis algún factor de riesgo derivado del uso de estos equipos de trabajo y que conozcáis la forma segura y correcta de utilizarlos. Bueno, el contenido, pues aparte de los camiones y vehículos de intervención, que son con los que nos vamos a centrar en más tiempo, pues estarían los restantes equipos, como son el arrancador de baterías, la motobomba, los grupos electrógeno portátiles, el grupo de electrógeno de emergencia, los equipos de Olmatro para el estricaje, etc. Vamos con el primer riesgo, que sería el de caídas de personas a distinto nivel, ya que a la hora de acceder y permanecer en el techo del carrozado de los camiones existe o nos exponemos a este riesgo. Una vez que ya se ha instalado la línea de vida horizontal en el techo de todos los camiones que hay en este parque de Plasencia, pues siempre que subamos al techo del camión, pues tendremos que anclar o unir el mosquetón o cualquiera de los ojales del arnés de seguridad al gancho del retráctil o enrollador que hay, que está unido a su vez a esa línea de vida horizontal. ¿Qué mejor forma de controlar el riesgo, este riesgo de caídas de personas de distinto nivel cuando se sube al techo, que evitar subir, pues cuantas más veces mejor, evitarlo, ¿no? ¿Y de qué manera? Pues colocando, por ejemplo, las recipientes de espumógeno que hay en el cofre o en el arcón situado en el techo, pues en otras partes de los armarios del carrozado lateral del camión, como por ejemplo pues donde están ubicados los manguerotes, y los manguerotes pues subirlos arriba, ya que estos pues según me han comentado solamente se utilizan cuando se necesita llenar el depósito de agua, cuando se tiene que extraer de algún pozo o cuando el agua está a cierta profundidad. Seguimos con el mismo riesgo de caídas de personas a distinto nivel, y que se puede producir cuando usamos las plataformas plegables o abatibles que nos permiten el acceso a las partes superiores de los armarios del carrozado lateral. Deberá de estar indicado el peso máximo y el número máximo de personas a utilizar simultáneamente, y el cual deberá de ser respetado. Deberán de encontrarse siempre en buen estado de conservación, en cuyo caso deberán de ser revisados periódicamente y reparados en el caso de que se encuentre algún defecto, y se deberán de señalizar con los laterales, estos que estoy ahora marcando, como veis aquí, este no se ve, pero bueno, como veis, los laterales deben de estar señalizados con reflectantes homologados y los bordes pintados con estas franjas de vientre de avispa, de franjas alternas de color amarillo y negro del mismo ancho, inclinadas 45 grados con respecto a la horizontal. Sí es cierto que también se puede disponer pues, una banda antideslizante adhesiva que viene con estas franjas. Seguimos con el mismo riesgo y el de pisada sobre objetos. Y para tenerlo controlado, pues las asas, empuñaduras, estribos, escalones, plataformas plegables, tanto para acceder a la cabina como los armarios del carrozado lateral y de la escala de acceso al techo, deberán de mantenerse siempre en perfecto estado de conservación, libres de deformaciones, como en algunos casos presentan, o abulladuras, y también libres de barro o grasa o cualquier otra sustancia resbaladiza o deslizante. También
Antes de subir o bajar hay que retirar el barro o grasa o cualquier otra sustancia resbaladiza o deslizante que pueda estar impregnada en la suela del calzado. Hay que utilizarla sin prisa y siempre de frente a la cabina o al camión, nunca de espaldas. No bajar nunca dando un salto y hay que prestar atención a las irregularidades que pudiera presentar o que pudiera haber en el terreno o cualquier otro objeto, como es una piedra, un cascote, un palo, una rama, etcétera, que puede provocarnos que al pisar mal pues tengamos un esguince. Seguimos con el riesgo de caídas de personas a distinto nivel, ya que a la hora de permanecer y desplazarnos en el techo del camión nos exponemos a este riesgo. Digo lo mismo, la medida preventiva que voy a indicar ahora es la misma que la que he dicho anteriormente, ¿no? El tratar de evitar de subir al techo pues, la menor posible cantidad de veces. ¿Y cómo? Pues instalando ese dispositivo que nos permite subir y bajar las escaleras de asalto o escaleras de mano desde el suelo sin necesidad de subir al techo. Si no nos queda más remedio que subir, tendremos, como ya he dicho, que utilizar el arnés de seguridad anticaídas anclándolo al gancho del dispositivo retráctil o enrollador que está unido a su vez a la línea de vida. Hay que evitar en la medida de lo posible situarse en los bordes del techo. Hay que disponer para señalizarlo y para evitar también resbalones en el perímetro del techo, pues esa banda antideslizante adhesiva de franjas, como veis aquí, del mismo ancho, franjas alternas de color amarillo y negro, inclinadas 45 grados con respecto a la horizontal. Y se tienen que señalizar también con esta señalización de vientre de avispa o franjas alternas de color amarillo y negro del mismo ancho, inclinadas 45 grados con respecto a la horizontal, todos los bordes de los arcones o cofres y de los demás elementos ubicados en el techo para que así destaquen aún más y sea más difícil que nos podamos tropezar con ellos y caernos a un nivel inferior desde el techo hasta el suelo. Cambiamos de riesgo y vamos con el de caída de objetos desprendidos, ya que los objetos situados en el techo del camión, en los armarios del carrozado lateral y de la cabina del camión, no todos están adecuadamente sujetos, pues con sistemas de sujeción adecuados y compatibles al objeto en cuestión y que impidan su caída. Estos sistemas de sujeción se deberán de revisar también periódicamente. Y en el interior de la cabina están los sistemas de sujeción de los equipos de respiración autónomo que deberán de haber sido fabricados de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma UNE 1846-2 y deberán de ser compatibles con los distintos tamaños de las botellas de aire comprimido, debiendo de ser regulables para que de esta forma pues garanticen una sujeción adecuada, sin cabeceos, ni movimientos ni golpeteos de la botella. También en el interior de la cabina pues hay una serie como de cofres abiertos o cajas en los cuales pues hay distintos objetos que se utilizan y que se necesitan, como por ejemplo el botiquín de primeros auxilios y otras herramientas o útiles, y que al no contar con una tapa, con una tapa puede suceder que en caso de frenazo o cuando se circule por terrenos muy irregulares y a velocidad un poco más elevada de lo normal, porque se está en una intervención de emergencia o de rescate, pues que esos objetos se salgan, en cuyo caso deberían de colocarse tapas encima de ellas, de esas cajas, o cualquier otro sistema similar que evite que se puedan salir de las mismas. Cambiamos de riesgo y vamos con el de choques contra objetos móviles, ya que el cofre bajo asiento de más de un vehículo carece de brazos de sujeción para mantenerlo abierto sin riesgos de cierre, y también carecen de sistemas de cierre, o cuando disponen de esos sistemas de cierre no cuentan con unos orificios para que se puedan bloquear mediante un pasador, colocando un pasador para evitar que, por ejemplo, se puedan abrir pues de manera accidental, pues con la parte esta del pantalón a la altura de la corva, por la parte de atrás de la rodilla, de la pierna. Entonces, las medidas preventivas se basan en disponer en los brazos de sujeción de la tapa del cofre bajo asiento de amortiguadores o pistones de gas y de sistemas de cierre que no puedan abrirse involuntariamente y que cuenten con orificios para poder bloquearlos con un pasador.
Y asimismo, cuando se disponga de esos amortiguadores y pistones de gas en los brazos de sujeción de la tapa del cofre o arcón bajo asiento, pues deberán de engrasarse en caso de ser necesario y controlar que la fuerza que ejercen en su desplazamiento es la adecuada, para evitar que al abrirlos o al cerrarlos no se produzcan lesiones por golpes o por atrapamientos porque cuentan con una fuerza excesiva, o cuando esta fuerza sea insuficiente, que se produzca el cierre inesperado de la tapa. Cambiamos de riesgo y vamos con el de golpes, cortes por objetos o herramientas, ya que en más de un armario del carrozado lateral hay herramientas cortantes o punzantes, como por ejemplo la Halligan o el hacha o picos, etcétera, que son cortantes y punzantes y que no están protegidos con sus fundas correspondientes de protección. Seguimos con el de golpes, cortes por objetos o herramientas y hemos identificado que el cabrestante situado en la parte delantera de los vehículos no tiene señalizada su carga máxima, carecen del marcado CE y el pestillo de seguridad del gancho funciona incorrectamente. Entonces hay que corregir toda esta serie de deficiencias, señalizando la carga máxima del cabrestante de la misma forma en la que está señalizada en el camión AF21. Los cabrestantes deberán de disponer del marcado C o, en caso contrario, deberán de ser adaptados al Real Decreto 1215 del año 1997 de equipos de trabajo, y hay que reparar o sustituir el pestillo de seguridad del gancho. Cambiamos de riesgo y vamos con el de atrapamiento por vuelco de equipos o vehículos, debiendo de efectuar revisiones periódicas tanto de las ruedas como de la suspensión, como de la dirección, como de los frenos de los camiones y vehículos de intervención. Este mantenimiento periódico, tanto de las ruedas del vehículo, verificando el estado de sus cubiertas, de la huella que tienen, la llanta, la sujeción de las mismas a los ejes, el equilibrado de la rueda, así como de las demás partes críticas de los camiones y vehículos, tales como dirección, frenos, amortiguación, que son esas partes que cuando están en un estado inadecuado es más probable que provoquen un accidente y de gravedades mayores, de gravedad mayor o de consecuencias de mayor gravedad. Y también hay que concertar con un taller mecánico de vehículos la comprobación periódica del estado de la presión de los neumáticos de las ruedas cuando éstas sean dobles, por la dificultad que conlleva el hacerlo en el hangar. Seguimos con el mismo riesgo de atrapamiento por vuelco de equipos o vehículos, al carecer algunos vehículos que son altos y tener una superficie o base de sustentación más reducida, que es más probable que puedan volcar, que, como digo, carecen estos vehículos de estructura antivuelco, en cuyo caso habría que disponer de la misma de forma que forme parte integrante del equipo de trabajo y que estén unidas al chasis o a la propia estructura o bastidor de la cabina. Seguimos con el mismo riesgo, ya que en algunos asientos se carece de sistema de retención, o sea, de cinturón de seguridad y de reposacabezas, en algunos asientos como el del conductor, copiloto y traseros. La razón por la cual en todos los asientos se debe disponer de estos sistemas de retención, así como de reposacabezas, pues se recoge en el anexo 1, parte 2, párrafo D, del Real Decreto que estoy marcando aquí, 1215 del año 1997 de equipos de trabajo, en el que textualmente se establece que cuando en caso de inclinación o de vuelco exista para un trabajador transportado riesgo de aplastamiento entre partes del equipo de trabajo y el suelo, deberá instalarse un sistema de retención del trabajador o trabajadores transportados. Ese sería el motivo por el cual se debe disponer de ese sistema de retención en todos los asientos. Y también que el cinturón de seguridad deberá de ser de una longitud suficiente para que permita abrocharlo con todos los equipos de protección individual puestos y con el ERA también puesto. Con respecto a los sobreesfuerzos, se debe de efectuar una colocación lo más organizada y adecuada posible de los objetos en los armarios del carrozado y que se refleje en un croquis para que se pueda consultar siempre que se necesite, y que este croquis se coloque en la parte interior de la puerta o en alguna parte del armario para que pueda ser consultado siempre que se precise.
Los objetos más pesados, para controlar este riesgo de sobreesfuerzo, se deberán de ubicar en la parte más inferior del armario y lo más cerca posible de la puerta del mismo, ya que si lo colocamos alejado de la puerta, tendremos que flexionar el tronco hacia adelante y será más probable que podamos sufrir una lesión en la zona lumbar de nuestra columna vertebral al aumentar el momento debido a la fuerza del peso del objeto que vamos a manipular. También es necesario que estos objetos que sean más pesados sean siempre manipulados entre 2 trabajadores y no por uno solo. ¿Cuáles son los objetos más pesados? Pues la motobomba, los grupos electrógenos, los turboventiladores, la cizalla, el separador, la combinada o el matro para el estricaje de vehículos, el proporcionador de espuma, etc. También, con respecto a este mismo riesgo de sobreesfuerzos, se pueden producir lesiones por la dificultad que existe en algunos casos para abrir y cerrar las persianas de los armarios y de las plataformas plegables de acceso a los armarios. Siendo necesario para ello, pues limpiar las guías periódicamente, retirando los restos de grasa ya muy vieja y con polvo, con un desengrasante y volviéndolas a engrasar. Y también llevar un mantenimiento periódico de los brazos de sujeción de las plataformas o estribos plegables o abatibles, manteniéndolos debidamente engrasados y controlando que la fuerza que ejercen al desplazarse, al abrirlos o al cerrarlos es la adecuada. Y para que al hacer su apertura o cierre, pues no tengamos que realizar un esfuerzo excesivo y tener una lesión por sobreesfuerzo Vamos con el riesgo de accidente, emisión o gestión, por accidente de circulación que desafortunadamente ya ha ocurrido en el desplazamiento hasta un punto de intervención de emergencia o rescate, por no estar operativo el sistema para enviar de forma automática a la tablet que hay en la cabina de cada vehículo la ubicación exacta en la que ha sucedido el siniestro o emergencia, objeto de esa intervención, y que se pueda extraviar el camión que va de apoyo a dicha intervención por no poder ir a la misma velocidad que el vehículo que va por delante en cabeza. Y así, pues, no poder facilitar la adaptación de la conducción al tipo de vehículo que lleva y a las características de las vías por las que circula, en cuyo caso, pues, es necesario que se vuelva a poner operativo cuanto antes este sistema. Y con respecto a los restantes equipos de trabajo, como ya he indicado, pues, de manera general, los riesgos más comunes derivados de su uso pues son pues estos que vemos aquí: golpes, cortes por objetos o herramientas, choques contra objetos móviles, proyección de sólidos, líquidos o gases, atrapamiento por entre objetos, contactos térmicos, sobreesfuerzos, contactos eléctricos, etc. Y que fundamentalmente los factores de riesgos están relacionados con un estado inadecuado del equipo en cuestión o un uso inseguro del mismo. Para ello y para evitar o eliminar estos factores de riesgo o tenerlos controlados, hay que revisar periódicamente y siempre antes de usar los equipos de trabajo, leer el manual de instrucciones del fabricante siempre antes de utilizarlos por primera vez y siempre que se necesite resolver o esclarecer alguna duda, seguir siempre lo establecido en el manual de instrucciones, recibir formación teórica y práctica suficiente y adecuada sobre su uso seguro, no usarlos nunca para algún fin que no esté previsto por el fabricante en su manual de instrucciones, no comenzarlos a utilizar si tras la revisión hemos encontrado que presentan algún defecto, avisando cuanto antes a nuestro superior jerárquico para que nos lo sustituya y lo envíe a reparar cuanto antes. No tratar de repararlos si no estamos debidamente capacitados para ello. Todos los equipos de trabajo que utilicemos deberán de contar con el marcado CE y la declaración CE de conformidad o haber sido adaptados al anexo 1 del Real Decreto 1215 del año 1997 sobre equipos de trabajo. Las piezas y componentes que haya que sustituir deberán de serlo por otros repuestos originales u otros de características y calidad idénticas.
Siempre que se necesite retirar algún atasco, hay que pararlo siempre, el equipo de trabajo, desconectándolo de la fuente de energía, ya sea eléctrica, hidráulica o neumática, y dejando que esa energía que pudiera haber quedado atrapada, energía eléctrica si el equipo tiene algún condensador, o energía neumática o energía hidráulica, pues puedan ser aliviadas. Y trabajar con ellos haciendo siempre uso de los equipos de protección individual indicados por el fabricante en su manual de instrucciones. Bien, por este módulo cuarto del taller práctico de evaluación de riesgos del SEPI de Plasencia ha concluido.